Cada vez más las empresas están apostando por el desarrollo de prácticas sustentables a lo largo de su cadena, no solo por el riesgo social que representa, sino por la oportunidad que les genera al realizarlo. Es así como el día de hoy les presento el artículo 13, la sustentabilidad en las cadenas de suministro, estudiando la percepción del sector productivo del sur de Sinaloa. Mi nombre es María Guadalupe Velarde Rodríguez y mi compañero Jesús Pascual Matías López. A manera de introducción, se buscó estudiar ese papel de las empresas como generadoras de bienes y servicios y sus operaciones sustentables a lo largo de la misma cadena, para conocer aquellos actores tomadores de decisiones como eje central con impacto positivo en el diseño, proveeduría, fabricación y las entregas al cliente final, y con ello estimar la madurez hacia la sustentabilidad en las operaciones de la cadena. Como objetivo inicial se buscó analizar 50 marcos teóricos a nivel nacional e internacional para conocer aquellos conceptos inmersos en una cadena de suministro sustentable y sus buenas prácticas. Para el caso situado, realizado entre el segundo semestre del año 2019 y el primero del 2020, se enfocó al sector productivo del sur de Sinaloa, al sector industrial y de servicios, aplicando dos instrumentos, uno de ellos para conocer la percepción de importancia en cuanto al desarrollo de prácticas sustentables y una aproximación al cumplimiento de prácticas sustentables. La metodología seguida para la investigación documental de los artículos científicos: se realizaron búsquedas a través de las palabras clave basadas en los impulsores de la empresa para la sustentabilidad de la cadena de suministro, alineado al Pacto Mundial de Sustentabilidad en las Naciones Unidas, que marca tres ejes esenciales: la administración de riesgos del negocio, los productos sustentables y las eficiencias. El flujo seguido fue búsqueda de artículos de información internacional y nacional, lectura, coincidencias, instrumentos disponibles y el concentrado de prácticas. La metodología seguida para la aplicación de los dos instrumentos, el primero de ellos, estuvo basado en los impulsores de la empresa para la sustentabilidad de la cadena de suministro del Pacto Mundial en Sustentabilidad de las Naciones Unidas. Este instrumento contiene 12 rubros, uno de ellos el control de emisiones de gases de efecto invernadero, planes de acción para disminuirlos, control de eficiencia energética, suministro de agua, tratamiento de residuos peligrosos, fomentar la equidad, la no discriminación, entre otros, en el cual este instrumento se midió a través de una escala, el Likert, donde 1 significaba no importante y 5 decisivamente importante. Para el instrumento que buscaba, en este caso, conocer la aproximación para el cumplimiento de las prácticas sustentables, se utilizó como base la misma lista de cotejo de los 12 rubros, solo que se desarrollaron cada uno de ellos para obtener mayor información en base a esas coincidencias que se encontraron en las referencias. Entonces, uno de los rubros, el control de la eficiencia energética, tenemos que contar con equipos que contribuyen al menor uso de energía, seguimiento de una contabilidad energética, formación del personal en materia energética, entre otros, donde 1 en su escala significaba menor cumplimiento y 5 mayor cumplimiento. El flujo para aplicar los instrumentos: primero se contactó a los responsables de las empresas, se explicó la intención del caso de estudio, se envió el instrumento o en alguno de ellos nos proporcionaron la entrevista presencial, eh, se concentró la información, se analizó y se documentó. Como resultados, el primero de ellos fue el análisis documental de los 50 marcos teóricos. Se encontró que la mayor producción está en los países de China y Estados Unidos. Entre las prácticas sustentables más recurrentes en porcentaje se encuentran aquellas que se enfocan a la red global de colaboración sustentable, no de manera aislada ni de interna en la empresa, sino de manera de cadena. También manufactura verde, logística inversa, tratamientos de residuos, logística verde, innovación verde, mantenimiento verde. En este análisis de red de colaboración, integra los ejes centrales de la cadena desde proveedores, comunidad, colaboradores, cliente, unidad de negocio y el corporativo, de acuerdo al modelo de negocio que esté inmerso. En cuanto a lo que es el factor de sustentabilidad, entre las distintas coincidencias, está manejado como una estrategia contemporánea de alto impacto y que brinda una posición competitiva a las empresas. También es importante mencionar que relacionan directamente la aplicación de prácticas sustentables con la productividad.
En cuanto a la cuantificación de la sustentabilidad, mencionan que es un reto, no solo por la complejidad del estudio holístico de sus dimensiones, sino porque es vital la comprensión política de sus efectos y para la intervención próxima a la realidad de los afectados. Ahora, la sustentabilidad debe ser hecha operacional en cada contexto específico, de ahí la intención de estudiar el sur de Sinaloa, escalas relevantes para alcanzarlas y métodos apropiados para su medición a largo plazo. Entre la afinidad en las prácticas sustentables se encuentra la evolución de gestión ambiental hacia una filosofía real donde se genere una proactividad y se genere un grado de innovación en el desarrollo de estas prácticas. La gestión de la cadena de suministro verde, la logística inversa, las innovaciones y por lo tanto los desafíos de cada vez más tratar de impulsar modelos circulares de operación a modelos lineales. En el contexto nacional se encontró que hay variación en el cumplimiento, hay verificación de cumplimiento normativo, hay vacíos teóricos a nivel estratégico, táctico y operacional y no es posible generalizar modelos conceptuales ni matemáticos, ni tampoco es posible generalizar dicha teoría entre economías emergentes y desarrolladas. Para el contexto local, en las empresas se obtuvieron datos muy interesantes. De manera general, en los 12 rubros evaluados en la lista de cotejos, entre el aspecto de sobre la percepción de importancia para decisivamente importante o muy importante, a algunos de los rubros, la mitad de ellos superaron el 81%, mientras que 4 de ellos, como la emisión de gases a la atmósfera, transporte sustentable, prácticas de optimización de recursos y capacitación en indicadores sustentables, estuvieron por debajo del 80%. Situación bastante preocupante, sobre todo en la emisión de gases. Bueno, cada uno de ellos es muy importante, pero el transporte sustentable, una de las razones que dan en las entrevistas los empresarios es porque lo consideran todavía como práctica costosa, como inalcanzable para ciertos tipos de empresas, tanto el cambio de combustible por un combustible más amigable como por cambio de equipo y también por el mantenimiento que se requiere, entre otros factores. También la práctica de optimización de recursos, aquí eso también es medular, aunque sí lo ven como muy importante, algunos de ellos, en realidad muchos afirman que se da de una manera media, no tan de manera intensa o de manera global como se requiere, ¿no? O como ellos quisieran hacerlo. Para la capacitación en indicadores sustentables, aquí algunos de ellos afirman que sí tienen cierta debilidad para poder alcanzar un porcentaje mayor del 80%, ¿no? En cuanto a la aproximación al cumplimiento de las prácticas sustentables, la mayoría, estos rubros son 48. En este instrumento, 36 de ellos da entre los rubros 60-40, 40-60, donde muy frecuentemente ellos afirman que es que la aplican, que aplican esa práctica y frecuentemente aplicada. Por ejemplo, contar con equipos para tratar los gases vertidos a la atmósfera, el 60% afirma que lo aplica muy frecuentemente y el 40% frecuentemente. Sin embargo, para los siguientes rubros, como es el uso de energía eólica, el 100% afirma que nunca ha utilizado estas prácticas. Esto es para el grado de cumplimiento, aunque sí ve la importancia o sí reconoce la importancia de generar o utilizar energías alternativas, en este caso no las aplica. Para el caso de aplicación de biomasa se obtuvo pues un resultado bastante interesante porque al ser el sector sur un generador importante de residuos agrícolas, entre ellos residuos de hueso de mango y también residuos de la pesca, hay que decirlo, pues bueno, existe un gran potencial para poder utilizar esos residuos, generarles un valor y poderlos reincorporar hacia el mercado. En este caso, la aplicación de la biomasa, el 40% afirmó que lo hace ocasionalmente y el 60% rara vez lo hace, mientras que para la utilización de material ecológico en los envases y embalajes, aquí
el 25% lo hace ocasionalmente y el 75% rara vez. Para en el caso de que la empresa cuenta con indicadores de control en grado de sustentabilidad de la cadena, aquí el 60% afirma que lo hace frecuentemente y el 40% que lo hace frecuentemente. En el caso de las metas sustentables con proveedores y clientes, de involucrar a estos actores, que ya nos decía la parte documental a nivel internacional y nacional, aquí en el contexto local también surge esta parte de que sí, el 60% de los entrevistados afirman que sí incluye a sus proveedores, a sus clientes en las metas de sustentabilidad y que el 40% lo hace de manera ocasional. Ahora, se hicieron correlaciones de respuesta. Se obtuvo una correlación positiva entre los rubros emisiones a la atmósfera, eficiencia energética, consumo de agua, tratar residuos y dar cumplimiento a la normativa ambiental. Esto nos hace suponer que si el tomador de decisiones implementa acciones o prácticas para disminuir estas emisiones a la atmósfera o para controlar esa eficiencia energética, lo va a hacer para las demás que están correlacionadas. En cuanto a la correlación baja entre la percepción de importancia e implementación de las prácticas, aquí se obtuvo que la optimización de recursos y las prácticas donde se involucra innovación no están correlacionadas o tienen una correlación mínima. Esto nos hace suponer que eh, carecen de innovación estas prácticas, este desarrollo, digamos, de mejora continua y la necesidad de que se apueste a ello. Algunos de los comentarios que nos indican, que nos indicó el sector fue que existe una brecha bastante amplia entre la investigación, el desarrollo y la propia transferencia. Ahora, donde no se encontró correlación fueron las respuestas de inclusión de personal y la capacitación del mismo en prácticas sustentables. Esto porque hasta cierto punto dan prioridad más al aspecto operativo que al aspecto más conceptual de raíz de lo que es la sustentabilidad, sino más de formarlos de manera práctica. En el caso de las fases para llegar a la madurez sustentable en las cadenas, de acuerdo a la revisión de los marcos teóricos, se encontraron 4 fases. La reactiva, donde solamente, como su nombre lo indica, se está atendiendo una disposición normativa o reglamentaria. El número 2, donde ya están buscando estas empresas a través de sus prácticas sustentables, certificaciones, prestigio. Y el número 3, donde ya hay involucramiento y se genera ese valor de mejora continua para llegar a una madurez bastante alta, donde se genera una proactividad y prácticas meramente preventivas, más allá de tener correcciones, se enfoca a la preventiva. Por lo tanto, dentro de las conclusiones se puede decir que el sector sur de Sinaloa sí considera decisivamente importante el desarrollo de prácticas sustentables. Los instrumentos pueden servir de guía para una aproximación al grado de cumplimiento de estas prácticas y que pueda servir como un diagnóstico inicial para procesarlo en un futuro y poder tomar acciones relevantes en aras de potencializar estas buenas prácticas sustentables. Ahora, en cuanto a las fases estudiadas de las cadenas, se encuentran en las fases 2, que son las certificaciones que mencionaba y el prestigio, y la fase 3, que es la necesidad de generar mejora continua, incluyendo lo que es la sustentabilidad. Las prácticas sustentables se realizan en modelos meramente lineales, no hay modelos circulares. En cuanto a la capacitación situada, se requiere habilitarlos más en conceptos, indicadores, prácticas sustentables, incentivar la investigación, desarrollo e innovación y ver esta brecha, atender esta brecha de optimización y el grado de innovación. Muchas gracias por su atención.